Hola, queridos jóvenes. Vamos a hablar hoy de otro tema freudiano corto, que son las equivocaciones. ¿Cómo mira Freud las equivocaciones? Hay una clasificación de Freud para las diferentes equivocaciones. Una forma de equivocación es a la hora de hablar, lo que con palabras latinas clásicas de las universidades antes de 1960 y muy propio de las enseñanzas europeas antes de 1960, se enseñaba en latín como lapsus linguae, o sea, errores, olvidos a la hora de hablar. Querer decir una palabra y sale otra, querer saludar a alguien y decirle muérete, eso es un lapsus linguae. O quedar en el salto, ¿no? Quedar, uy, ¿qué era lo que iba a decir? Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué es lo que reflejan esas dos condiciones? ¿Qué es lo que refleja el lapsus linguae? Lo que refleja es que hay una tensión mantenida. Hay una tensión, número uno, que evidencia que se favorece una equivocación de la palabra. Y luego, que refleja que hay una negativa a relajarse y que por tanto lo que hay realmente es una expresión de lo que se quería inhibir. O sea, realmente la relajación ha sido tan manifiesta más bien que se ha olvidado lo que se quería decir y que se dijo lo que en el fondo, muy en el fondo, se amaba más, se esperaba más. El lapsus linguae no se debe a un error consciente, sino que se debe más bien a una especie de equivocación en la forma en que los sonidos se emiten. O sea, no es que he equivocado una palabra porque reconocí que el sentido de esa palabra con la que me he equivocado era mejor que la palabra que yo iba a utilizar. No, esa no es. O sea, el lapsus linguae no es por gramática, no es por sintaxis. Debí decir una palabra más adecuada que esta, ¿no? No, no, ese no es el motivo. El motivo es por una imagen auditiva que me hace suponer que la palabra que estoy diciendo o que dije se parecía mucho a la palabra que no dije. Hay entonces una revivencia inconsciente de tipo de sonido. Digo lo que por sonido, imaginariamente en mi mente, es muy parecido a lo que tenía intención de decir. Pero además de esto demuestra que, dice Freud, que hay una perturbación de origen psíquico. La persona no estaba totalmente clara en ese momento y confundió en el sonido una palabra con otra. Esta perturbación tiene un origen interno o puede tener un origen externo, o de los dos, dependiendo de la circunstancia. Quiere decir que se puede expresar en esta equivocación del lapsus linguae tanto la presión que venía del exterior en ese momento como la tensión que se vivía de conflicto a nivel interno. Nos podemos imaginar a alguien que está recibiendo el premio Nobel o un premio costarricense, algún campo, y que está dando su discurso y se equivoca. Es que tiene una atención de los medios de comunicación, de las personas que lo están grabando con su equipo celular, de su esposa, su novia, su compañera, y por otra, una tensión interna. No sabe si está haciendo bien el papel, es la primera vez que hace eso, no quisiera volver a estar en esos zapatos. Hay presunciones de esa interacción. Pero lo fijo es que se está revelando una equivocación.
y que esa equivocación es, número uno, un pensamiento, uno solo, es aislado, pero que tiene una motivación psicogenética. Psicogénica, está en el desarrollo psíquico y que fue contraria a lo que él quiso decir. Y lo que es peor, que puede darse reiteradamente. Y entonces reiteradamente la misma palabra es usada ante la palabra que se tiene que decir, se produce el lapsus linguae, y eso evidencia un conflicto de serie. El aparato psíquico tiene un conflicto en serie. Tiene sentimientos que son muy encontrados y que pueden llegar a ser verdaderamente más encontrados todavía. Y que sus propósitos no se están materializando a tiempo. O que esta persona está diciendo con todo eso que sus propósitos no son en ese momento los que quiere estar viviendo. O sea, en otras palabras, que no quiere llevar esa vida que está viviendo. En otras palabras, el lapsus linguae es un grito de auxilio. Otra manera de cometer estas fallas, estas equivocaciones, es el chiste. El chiste puede producirse por una equivocación. O sea, hay chistes accidentales que en el momento de estar conversando tienen su génesis. Si nos vamos a la psicogénesis, al psicoanálisis, al análisis de cómo se originó este conflicto, esta manifestación en la psique, entonces podríamos, dice Freud, entender que algunos chistes se producen por contracción sónica. El hecho que estamos viviendo circunstancialmente, más la presión que se está viviendo al interior, la expectación del ello por ser escuchado en algún momento, produce una contracción de afectos y también una asociación con una contracción de las palabras. Y sustituyo un término por otro y aparece un chiste. Me abrevio un discurso larguísimo y con el chiste cierro y concluyo todo o hago más llevadero el momento. Contracción. El chiste es una contracción de una experiencia psíquica. El chiste refleja un contenido psíquico que se quiere manifestar y que lo hizo de una forma desorganizada, espontánea, pero equívoca, errónea. Freud llega a entender que algunas de estas expresiones de errores, el lapsus linguae, el chiste, en el fondo son muy coincidentes con los discursos de personas neuróticas. Las personas neuróticas generalmente por estar hablando tanto se equivocan. Se equivocan. Pero esa equivocación realmente, además de ser un desvío de lo que querían decir, realmente es una forma de liberarse de lo que querían decir y que no lo podían decir porque no había aceptación social. O sea, lo dijeron de esa forma subliminal, lo pudieron decir deformadamente. Y lo que refleja realmente entonces es que el error de lingüe, el error de pronunciación, el chiste que se hizo improvisando, realmente es un impulso defensivo. Habla de un impulso de ventaja defensivo. Quise decir esto para salir del paso. Se me olvidó esto porque realmente decir lo que iba a decir era una hipocresía y se me salió una cosa que no tenía mucho sentido, una equivocación. Reprimí lo que en mi inconsciente no quería aceptar. Incluso pone Freud que en algunos discursos, en algunas lecciones de tipo moral o religioso, se puede escapar una expresión que reprime el término que el expositor considera inmoral.
En lugar de decir la palabra como tal, pone otra palabra sustituta. Y entonces con esa palabra sustituta, como que hace más armónico y respetable su discurso. En lugar de decir la palabra tal, como en castellano, por ejemplo, se podría decir la grosería, pone una palabra más cómoda y dice palabrotas, no decir palabrotas. Y ya cuando el niño le pregunta en la catequesis, por ejemplo, maestra, ¿pero qué es una palabrota? ¿Como cuáles son palabrotas? Y la maestra le pone un término sustituto que reprime el verdadero contenido y dice, por ejemplo, todas las palabras que los niños no deben decir. Quedamos iguales, ¿no? Entonces ahí hubo una especie de chiste muy intelectual, muy neurótico, que esquivó, sin queriendo realmente, que esquivó toda la fuerza de represión que sentía y que la canalizó en una forma de represión más mitigada. ¿Qué es lo que refleja un error de palabra? Un error de producir un chiste inconsciente. ¿Qué es lo que refleja? Freud dice lo que refleja es un substrato de sentimientos. Lo que refleja es realmente la conciencia y lo que se siente en esa conciencia. No se trata, dice Freud, de que esta capacidad errónea del ser humano es una capacidad planificada. No, eso no es. Tampoco que es una capacidad moral. Tampoco. El inconsciente no es moral. El inconsciente es una fuerza biológica que busca placer, que busca satisfacción, que rechaza el dolor, que rechaza el displacer, que se manifiesta a veces buscando el amor, el gozo, y a veces el gozo, la destrucción. Realmente, el olvido de las palabras, el error en las palabras, lo que demuestra es un deseo de desfiguración. Dentro, la persona que tiene esos errores, lo que quiere es desfigurar la realidad. Lo primero que desfigura es un nombre. Pone un término en lugar de otro. Termina con un chiste. Expresa ridiculizando en el chiste un sentimiento, una manera de pensar. Verdaderamente, el escape es la expresión de lo que se está viviendo por dentro. Lo que se escapó es la expresión de lo que se está viviendo por dentro. Y por tanto, lo que se evidencia es la capacidad que tiene el inconsciente de imponerse en algunas ocasiones sobre el consciente. El escape de una palabra, el escape de un chiste, el escape de una apreciación, incluso de algún gesto, es la expresión real de la vida psíquica interior que está viviendo el sujeto. Espero haberles ayudado un poquito con esta exposición y también espero encontrarlos en otro video. Muchísimas gracias.